opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario. Hacia adelante, para trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante, seguir con las misiones y el plan chamba juvenil. A Venezuela no la gobiernan desde Bogotá, ni desde Miami, ni desde Washington. En Venezuela mandamos los venezolanos, las venezolanas. Con Maduro, eso es seguro. Sube la mano, panita, porque vamos a ganar. El presidente Chávez le dio un proyecto, una constitución, el gran proyecto, el gran azimuth, como él decía, por donde debemos orientarnos. Tomó de la mano al pueblo y el pueblo tomó de la mano al comandante y trazaron un rumbo, que es el rumbo de la revolución bolivariana. Y ese rumbo es un rumbo de materialización de derechos largamente olvidados, preteridamente negados al pueblo venezolano. Y en la medida que la sociedad venezolana se hizo una sociedad de materialización de derechos, esto pareciera ser cotidiano, pareciera ser que forma parte del paisaje, pero detrás de ese paisaje es un paisaje de esfuerzo, de lucha, de cosa negada, de derecho negado que tuvo que ser conquistado y tuvo que haber una revolución con el comandante a la cabeza para que vivienda, canaimita, PAE, ahora alimentos, educación, salud, que antes enviaban al pueblo a comprarlo en el mercado, porque la salud era una mercancía, porque había sido privatizada. Nosotros recibimos en el 99 un decreto que había dejado el último presidente de la Cuarta República, de la democracia representativa, un decreto que privatizaba el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. No solamente lo echó para atrás el presidente Chávez, sino que de las cenizas levantó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Hoy es una referencia. Nosotros conseguimos que la educación estaba en franco proceso de privatización. ¿Cuántos jóvenes nuestros no dejaron la vida en las calles de Caracas peleando contra el proyecto, el PLEX, el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, que privatizaba las universidades? Dos derechos fundamentales que le decían, Andy, cómpralo en el mercado. Aquella premisa neoliberal de sé eficiente y sobrevivirás, el darwinismo social. Compite salvajemente uno contra otro y sobrevivirás. Pero que no había un manto protector, un Estado que interviniera en áreas fundamentales. ¿Qué significa para la masa trabajadora el carnet de la patria? Un gobierno, una forma de gobierno digital, una forma de relación bidireccional líder-pueblo. Tenemos una forma de comunicarnos con el presidente. La información, la ficha de quiénes somos, enfermedades, situación de mi vivienda, situación alimenticia, cuántos hijos, cuántos nietos, hay un discapacitado en la casa, no lo hay, está en el carnet de la patria. Estamos apuntando hacia el llamado sistema de información de seguridad social que está en la Ley Orgánica de Seguridad Social y está en la Constitución. Eso es el carnet de la patria. Además de ser una excelente herramienta de Big Data, de gobierno digital, que permite democratizar
y que permite evitar que en el camino se metan lo que todavía existe a nuestro despecho, que es la gestoría, la burocracia, el minimalismo que dice el presidente Chávez y, por supuesto, la terrible corrupción. Una herramienta como el Carnet de la Patria, que sabe dónde está ubicada la mujer embarazada, que ya tiene 2 hijos y que ahorita está siendo víctima de la especulación criminal que nos están aplicando a todos. A todos nos pega, Rodolfo, pero a una mujer en esa circunstancia le pega mucho más. Y que el presidente se haya parado y diga, mira, no solamente tienes, en este caso, no solamente vamos a ayudar a tu embarazo para que ese niño que nazca no sea un niño que nazca en medio de la crisis. La historia del aumento del salario mínimo es de 44 aumentos de salario mínimo 1999 a el año 2018. Me permiten compartir con ustedes 44 aumentos. Habla por sí solo de la, digamos, progresividad que contiene no solamente la Constitución, sino es un problema también de voluntad política, de entender que es necesario proteger al pueblo venezolano, que es necesario cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que es justo, más allá del 1 de mayo, al cual pudiéramos referirnos brevemente en un momento, es justo reconocer a los trabajadores y trabajadoras una porción de la riqueza social que producen, mediante el salario y mediante otros mecanismos de protección, como es el cestatique socialista y los bonos, a los cuales también nos referiremos. Sí, efectivamente, esta lámina muestra con absoluta claridad, por acá. Sí, por esta cámara la podemos ver. De esta forma. Ajá. Lo que está indicado en el color rojo son los años de aumento y la evolución del aumento salarial en Venezuela. Muy bien. Ahí se ve. Ahí se ve. En rojo, comandante Hugo Chávez Frías, y en azul, el presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de 44 aumentos salariales en lo que va de revolución y 22 de ellos se han producido en el corto tiempo, que parece tiempo físico, pero que parece una eternidad, el periodo de gobierno hasta el momento que el presidente Nicolás Maduro ha venido desarrollando. Las pensiones, ministro. Las mismas pensiones, por acá tenemos la evolución, ya que lo menciona, la evolución de las pensiones en el país. Esto es un orgullo cuando lo presentamos fuera de las fronteras, ver a nuestro pueblo protegido en la contingencia de vejez al 100%. Nosotros hemos anunciado que Venezuela es un país 100% pensionados. Cinco hectáreas de construcciones, de instalaciones educativas que va a dar un paso importante al proyecto social que el presidente Maduro ha tenido como compromiso. ¿Recibió usted al presidente Maduro hace pocos días? Y vi el apoyo realmente que nos ha venido aportando. La primera ambulancia comprada con Petro pertenece a este estado. Ya la recibimos nosotros, eso es buenos augurios. Y esa es otra empresa que también estamos creando, una empresa que va a permitir controlar la minería en el estado. Ahora nosotros estamos conscientes, estamos recibiendo instrucciones del gobierno nacional, sobre todo con la superintendencia de la criptomoneda, de cumplir con los reglamentos y los estatutos y las condiciones ideales para la minería. Y como eso va a estar bajo control de la gobernación del estado, ya hicimos una pequeña empresa que es la que va a permitir la recaudación por impuestos, y es la que va a permitir darle ingreso extraordinario a un situado, que nos va a permitir desarrollar obras clave, como por ejemplo
concluir el estadio de los Tiburones de La Guaira. Es una meta que usted se trazó. Una meta que me tracé, y yo estoy seguro que antes de concluir este periodo, nosotros vamos a tener la felicidad de tener uno de los estadios más modernos que va a tener Venezuela. Tiene incluido su centro comercial y va a tener cancha de bowling dentro del estadio de béisbol, porque el bowling es uno de los deportes de los deportes nacionales que cuando se va a medir un estado, también ese deporte tiene que ver mucho con los puntos que pueda tener el estado. Así es. Y nuestros muchachos están en prácticas en otros sectores como en Mampote. Vamos a tener ya la cancha de bowling en el estado y va a ser en el mismo estadio de béisbol. Qué bueno. Es decir, un proyecto hermosísimo junto con la cinta costera, que cada día viene avanzando más, demostrando que sí se pueden hacer las cosas. A pesar de las dificultades económicas, no podemos negar que hoy Vargas primero se erige como uno de los estados que tiene toda su gente con edad de pensionado ya incluido. Es uno de los estados que podemos decir no tenemos indigencia, cero indigencia. Un estado que también es una prueba de que estamos trabajando la parte social. Así es. Y un estado donde todos los niños y niñas están asistiendo a clases sin ningún inconveniente. Fortaleza que tiene el estado, fortaleza que tiene el gobierno, y de aquí pues mi agradecimiento a las instituciones, llámese desde el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, al ministro de Interior y Justicia en cuanto a seguridad se refiere, al ministro de Educación, Elías Jaguar, por lo recibido en cuanto a educación y apoyo al Ministerio de Educación Superior. Todos tienen que ver mucho con lo que aquí hemos logrado. El presidente inauguró hace unos días lo que fue la Universidad Martin Luther King en el estado Lara, y ahí anunciaba un plan de 100% empleo productivo, le llamaba el presidente, y tenía que ver con garantizar que todos los jóvenes profesionales pudieran tener su primer empleo. Antes, Rodolfo, creo que la mayoría de la juventud venezolana tenía la aspiración de alguna vez estudiar en la universidad y poder graduarse. Es así. Bueno, en la revolución nosotros logramos masificar la educación universitaria, se municipaliza y prácticamente, toda nuestra población tiene acceso a la educación universitaria y es profesional. Eso dice muy bien de la posibilidad de aprovechar el bono demográfico, porque no es nada más un bono demográfico en cantidad de gente joven, sino es cantidad de gente joven con formación. Exactamente. Eso es bien positivo. Pero resuelves una aspiración, una vieja aspiración, que era poder estudiar en la universidad, y aparece otra nueva aspiración, que es, ahora soy profesional, yo quiero ejercer mi profesión. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo hago? ¿No? Y por supuesto el Estado venezolano se tiene que plantear ese reto. El presidente Nicolás Maduro nos ha dicho que quiere garantizar el 100% de empleo productivo y que todos los profesionales del país puedan acceder inmediatamente apenas se gradúen al desarrollo, al desempeño de su profesión. Y ahí, trabajamos con el ministro Ugbel en una data que ellos tienen de por lo menos 250.000 jóvenes profesionales que hay que insertar a todo el subsistema laboral del país. Pero además nosotros tenemos en el registro del Plan Chamba Juvenil no menos de 157.000 jóvenes entre técnicos y profesionales. Eso suma más o menos 402.000 en total. Y ya para eso estamos generando un grupo de propuestas, un grupo de acciones que le vamos a presentar al presidente Nicolás Maduro para garantizar que todos los jóvenes profesionales del país puedan tener el acceso a su empleo, que desarrolle la profesión, que pueda además tener el salario digno con el paquete salarial, con el paquete laboral que eso implica. Nosotros necesitamos toda la fuerza profesional, toda la capacidad de nuestra juventud venezolana, que además ha sido evaluada en el mundo como una de las, de los jóvenes profesionales con mejor desempeño en cualquier empresa o desarrollo laboral en cualquier parte del mundo. Así han aparecido estudios en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Europa también, del buen desempeño de los profesionales venezolanos. Nosotros sabemos que como nunca antes en la historia tenemos una gran inversión en la educación venezolana estos últimos 20 años. Y eso nos ha permitido tener un talento humano con mucha cualidad y con mucha formación.
Volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro, soltando coplas al viento por Venezuela y Maduro. Tenemos que recordar que el presente es el futuro. Con 10 billones fue el buche, el presidente es Maduro. No volverán los corruptos, por Dios santo se lo juro. Por la espada de Bolívar, la flecha de Guaycaipuro. Por la memoria de Chávez el triunfo será seguro. Porque este 20 de mayo el presidente es Maduro. Olviden las amenazas, las cosas no son a juro. El sabio pueblo lo dice, con locos no me aventuro. Con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro. Con 10 millones fue el buche, el presidente es Maduro. Por ser un hombre de paz, humilde, noble y seguro. Si podemos, somos más, los gritos firmes y bien duros. No le vamos a entregar el país a esos amuros. Porque este 20 de mayo el presidente es Maduro. Volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro, soltando coplas al viento por Venezuela y Maduro. Tenemos que recordar que el presente es el futuro. Con 10 billones fue el buche, el presidente es Maduro. No volverán los corruptos, por Dios santo se lo juro. Por la espada de Bolívar, la flecha de Guaycaipuro. Por la memoria de Chávez el triunfo será seguro. Porque este 20 de mayo el presidente es Maduro. Olviden las amenazas, las cosas no son a juro. El sabio pueblo lo dice, con locos no me aventuro. Con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro. Con 10 millones fue el buche, el presidente es Maduro. A Nicolás no le gana ni que le zumba en conjuro. Vamos mi pueblo pa'lante, poco a poco y sin apuro. Al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro. Pues duélale a quien le duela, el presidente es Maduro. Venezuela tenemos blindado un muro. Del Táchira a la Guayana, del Zulia, del Tamacuro. Con el petro respaldado, gas, petróleo y oro puro. Con 10 millones fue el buche, el presidente es Maduro. Por ser un hombre de paz, humilde, noble y seguro. Si podemos, somos más, los gritos firmes y bien duros. No le vamos a entregar el país a esos amuros. Porque este 20 de mayo el presidente es Maduro. Cuando asumíamos el Ministerio de la Juventud y el Deporte, el presidente nos decía, nos preguntaba, nos planteaba exigirnos muchísimo más en cuanto a las políticas públicas para la juventud venezolana. Y nos contaba el presidente que un día en su camioneta dice que él patrulla, que sale a patrullar, sale y recorre las calles de Caracas y se para un nuevo urbanismo, habla con la gente, habla con unos niños, habla con unas señoras y habla también con un grupo de jóvenes. Y ese grupo de jóvenes le planteaba en el albor muy popular: presidente, nosotros lo que queremos es chambear, nosotros lo que queremos es trabajar, pues. Y el presidente a partir de ahí me pide que construyamos una propuesta, un papel de trabajo, bueno, de empleo para la juventud. Y él mismo le puso el nombre, Plan Chamba Juvenil. Y a partir del carnet de la patria, implementado desde el año pasado, bueno, vemos todos los datos de jóvenes inscritos en el carnet de la patria, que tenían su carnet. Más de 6,5 millones de personas inscritas en el carnet de la patria tienen menos de 35 años, o mejor dicho, tienen entre 15 y 35 años. Es decir, casi el 42% del total del carnet de la patria son jóvenes. Desde ahí el presidente nos pide hacer una caracterización, revisamos. Hay jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes de bachillerato, de liceo, de universidad, jóvenes desempleados, vemos el número de jóvenes desempleados y hacemos esa convocatoria entonces del Plan Chamba Juvenil y se incorporan, se inscriben en la primera etapa en apenas una semana 200.000 jóvenes. En apenas una semana abrimos un registro por la página web
Y eso fue, bueno, de verdad, hay que decirlo, una convocatoria extraordinaria, una participación extraordinaria de la juventud. ¿Qué nos dice eso en el momento del registro? Bueno, que la juventud está esperando una oportunidad, un espacio para aportar al país, para incorporarse a toda digamos, la dinámica productiva nacional, al empleo, a hacer algo útil pues, por el país. Y a partir de ahí empezamos a generar toda una dinámica, un debate de cómo pudiéramos construir desde el Plan Chamba Juvenil toda una propuesta de inserción laboral, inserción productiva a toda la juventud venezolana. Empezamos a revisar los perfiles, empezamos a revisar además la vinculación de estos perfiles a los 15 motores de la agenda económica bolivariana del presidente Nicolás Maduro y empezamos a construir varias ideas. Uno, el presidente decía, el Plan Chamba Juvenil, 2 pilares fundamentales, estudio y trabajo. O sea, los jóvenes, tenemos que garantizar que los jóvenes sean, digamos, le den continuidad a sus estudios. El metro de Caracas y sus otras áreas que se han ido incorporando al metro de Caracas es para nosotros hoy en día, como nos lo dice nuestro presidente, mi comandante Nicolás Maduro Moro, se ha convertido para nosotros en algo de importancia relevante. Yo particularmente le he colocado como un patrimonio de Caracas. Así es. Así lo consideramos. Y nosotros quizás tendríamos que hacer un poquito de historia desde que nació el metro en el año 83 a lo que es el metro hoy en día. El metro nació en el año 83 como un sistema de transporte exclusivo para un sector de la población. No tenía en tiempos de la Cuarta República acceso al metro cualquier ciudadano o ciudadana. Nosotros podíamos comparar que en los años de inicio del metro, un transporte superficial, el pasaje en un autobús superficialmente costaba $1 bolívar, por poner un número, en el metro costaba 4, lo que ya hacía que no toda la población podía acceder a montarse en el metro. El metro en tiempo de la Cuarta República nació con 21 estaciones. Mi comandante Chávez introdujo a ese metro 27 estaciones más. Y hoy en día contamos con un metro que tiene 48 estaciones, el metro propiamente dicho, y tenemos las estaciones que van Cable Tren, Metro Mariche, la estación de Cable Tren en San Agustín, y todo un sistema que lo acompaña, que es el sistema de transporte superficial. Y hay datos bien interesantes que nosotros hemos revisado y evaluado. Hoy el metro está transportando diariamente a más de 2,5 millones de personas desde las 5:30 de la mañana que abre sus puertas hasta las 11 de la noche que cierra su puerta el metro. El metro hace su recorrido en las 5 grandes líneas principales: Propatria, Palo Verde, Artigas, La Junta, el Valle, La Rinconada, cada una de las líneas. El metro recorre diariamente más de 21,000 kilómetros. Recorre el metro con todos sus vagones diariamente en ese transporte constante de personas de un lado para otro. Aparte de la línea que tenemos hasta los Valles del Tuy, formada por el ferrocarril, que sale de La Rinconada, va a la estación Charallave Norte, Charallave Sur y luego llega a la estación de Cuba. Es un sistema que para nosotros reviste una importancia prioritaria en la Gran Caracas para los beneficiarios del sistema, que son en su gran mayoría habitantes de Miranda, el Distrito Capital y el Estado Vargas. Nosotros, por supuesto, hemos dedicado, por instrucciones de nuestro presidente, desde finales del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, toda una tarea de recuperación a todo el metro como tal, porque no es nada más el metro, o el metro no lo vemos nosotros nada más en el sentido de los ferrocarriles rodando por una estructura férrea, sino es todo lo que engloba el metro. Es sus instalaciones, la estación, las carteleras, las escaleras mecánicas, todo lo que tenemos que recuperar, porque es una cuestión hasta de percepción. Cuando nosotros comenzamos en comienzos del mes de diciembre a inspeccionar todas las estaciones que nos ordenó nuestro comandante presidente, encontramos nosotros todas las estaciones rayadas, con grafiteros que de manera irresponsable fueron y rayaron, pedazos de cerámica desprendidos, carteleras abandonadas. Entonces nos dedicamos a esa tarea
bajo el concepto por amor al metro. Así es. Y bajo ese concepto por amor al metro, comenzamos todo un proceso de embellecimiento y arreglo de todas las estaciones. Ahora, nosotros tenemos una idea histórica, que es la idea bolivariana. Nosotros apostamos a la idea bolivariana. No negamos la necesidad de debatir y corregir cosas. Estamos conscientes, estamos seguros que hay que debatir, corregir muchas cosas. Pero ¿desde dónde? Desde los intereses de la patria, desde el respeto a la soberanía nacional, desde que Venezuela no sea vista como el país que simplemente nos da petróleo, porque así nos ven los gringos, así nos ven las empresas transnacionales, sino que sea un país respetado en su autodeterminación, en su soberanía, en sus intereses económicos. Creo que desde ahí, toda la juventud venezolana, la que es chavista, que estoy seguro que es la mayoría, y la que no es chavista y es crítica, tenemos el deber de amar, querer, cuidar y trabajar por la patria. Mi comandante Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales el 14 de abril del año 2013, bajo unas elecciones limpias, con una participación ciudadana bien importante. Así es. Y desde allí comenzó toda una guerra para querer salir de la revolución. Debemos recordar cómo comenzamos nosotros con todos los casos de las guarimbas, saboteos en la economía, esconder los productos, y después vino lo que fue la guerra económica directa, donde bajaron los precios del barril de petróleo, de 100 y algo que estaba un barril de petróleo, bajó a $20 aproximadamente. Y todo lo que buscaba era, aparte, o lo que particularmente buscaba esa guerra, era precisamente quitarle a nuestro pueblo venezolano todos aquellos logros que se habían conseguido durante todos estos años de revolución. De ahí donde mi comandante Nicolás Maduro ha aplicado una política bien fuerte que se ha venido consolidando en estos últimos meses, particularmente con el carnet de la patria, con la protección al pueblo, con el desarrollo de los CLAC y después la estructura más eficiente que podemos decir que tenemos el día de hoy es el carnet de la patria, donde nos está haciendo llegar precisamente directamente a la persona al que requiere la ayuda, la protección del pueblo de manera directa. Y ahí está mi comandante Maduro con todo este equipo y grupo de hombres y mujeres acompañados de nuestro pueblo en la tarea decidida a seguir protegiendo al pueblo bajo las circunstancias que sea. Por eso nosotros estamos convencidos que todas las tareas y todo lo que nosotros aprendimos durante muchos años con mi comandante eterno Hugo Chávez y que estamos desarrollando hoy bajo el liderazgo de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, es el camino que nosotros debemos seguir para seguir desarrollando a nuestro pueblo, para seguir protegiendo a nuestro pueblo, en particular a la población más necesitada, que es una de las tareas fundamentales que ha impulsado nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Tiene que quedar bien claro en nuestro pueblo que nuestro gobierno bolivariano, revolucionario y chavista está haciendo un trabajo bien intenso para proteger al pueblo. Mi comandante Nicolás Maduro ha emitido y ha dado una serie de bonos y de sistemas de distribución de recursos a la población más necesitada, en cada una de las áreas, a los jóvenes, a las madres, a las embarazadas, a las familias, a los estudiantes,
En todas las áreas mi comandante ha destinado una cantidad de recursos precisamente para combatir esa guerra económica que tenemos en algunos sectores, pero requerimos también que nuestro pueblo informe dónde se están presentando las irregularidades para tomar las medidas que tengamos que tomar. Nuestro presidente obrero Nicolás Maduro en el mes de diciembre del 2017 aprobó importantes recursos. ¿Por qué en el plan de agua y en el plan de la basura también, que fueron dos temas importantes, donde garantiza la disponibilidad presupuestaria tanto en bolívares como en divisas para la adquisición de equipamiento? Porque el plan de agua para Venezuela, y hablando de educación ambiental, también pasa por un problema de hacerle conciencia al pueblo. Fíjense que nosotros a nivel nacional, en infraestructura, tenemos capacidad de generación de agua de hasta 183.000 litros de agua por segundo. Por las diferentes afectaciones que también hay que decirle al pueblo venezolano, la guerra económica nos ha afectado muchísimo, porque el bloqueo que nos han hecho para cancelar, fíjense que nosotros desde el año pasado hemos querido traer tecnología de los Estados Unidos y no hemos podido, aun cuando los contratos estaban hechos, todo listo, simplemente porque el pago ha rebotado. Pero bueno, ese es un tema que podemos discutir en otra dimensión. El plan de agua, tenemos una capacidad de 183.000 litros de agua por segundo. Actualmente generamos 123.000 litros de agua por segundo. Cuando nosotros determinamos, de acuerdo a las normas internacionales, cuánto de agua debería tener una persona para que diariamente cumpla todas sus actividades, tanto de aseo o oficios en el hogar, todo lo que tenga que ver, ellos indican que debería ser 250 litros diarios por persona. Países como Inglaterra, la tasa son 150 litros diarios por persona. En nuestro país, parte también de esa educación que tenemos que darle al pueblo, hay sitios donde gastan entre 400 y 450 litros de agua por segundo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno coloca cuánta de agua estamos produciendo, cuánta agua necesita el Estado, estaríamos viendo que son necesarios generar hasta 93.000 litros de agua por segundo para cubrir la demanda a nivel nacional. Pero entonces la gente dirá, bueno, ¿y por qué me falta agua en mi casa? Claro. Esa es la pregunta. Claro. Bueno, nos falta agua porque, y esa fue la inversión importante que aprobó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, porque hay que hacer todo un plan de mantenimiento, de adecuación en la infraestructura. Uno de los primeros ítems que aprobó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro es la corrección de fuga. Para darle un ejemplo, aquí en Caracas se contabilizan más de 1.500 averías que son fugas. Y cuando uno visualiza o cuantifica cuánto de agua se está perdiendo, que no está llegando a las casas, es importante. Otro tema que va de la mano de la educación es cuántas averías tenemos en nuestras casas. Hay personas que prefieren tener el chorro abierto porque como el agua prácticamente es regalada en nuestro país, es parte del salario social de nuestro país, hay personas que prefieren tener el chorro abierto y no arreglar la llave. Pero todos esos mecanismos correctivos nosotros vamos a aplicarlo más adelante. Primero, el plan de agua involucra corrección de fuga, rehabilitación de las plantas potabilizadoras, ponerlas en su tope máximo. Por darle un ejemplo, nosotros estamos ahorita interviniendo la planta potabilizadora más grande de Venezuela, que es la planta potabilizadora de Caujarito, ubicada en los valles del Tuy. Esa planta tiene capacidad de generar hasta 13.000 litros de agua por segundo. Ese es un trabajo que lo estamos haciendo en 6 meses. Si nosotros aceleradamente, porque esa es la hora de nuestro presidente obrero, acelerar todo. Y la visión es todo lo que amerite mantenimiento se le está haciendo. Y nosotros próximamente no solo vamos a presentar esta obra ejecutada, sino que inclusive vamos a cambiar la metodología para el tratamiento de las aguas. Sin duda alguna, el presidente Nicolás Maduro, cuando convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, aquel 1 de mayo del 2017, muchos todavía no entendían por qué la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y más aún en pleno momento de guarimba, de violencia que vivía y atravesaba nuestro país a través de las guarimbas convocadas por la oposición venezolana. Muchos no entendíamos, incluso nos sumamos, ¿no? ¿Qué era para nuestro país el significado de una Asamblea Nacional Constituyente? Y más cuando el presidente decía que con la paz, iba a llegar la Asamblea Nacional Constituyente, que llegando a la Asamblea Nacional Constituyente llegaría la paz.
para los venezolanos y para las venezolanas. De manera extraordinaria, el pueblo consciente, el pueblo victorioso, heroico de nuestro país, salió a votar masivamente ese 30 de julio del 2017. Más de 8 millones de venezolanos y venezolanas se expresaron a través del voto, confiando en una Asamblea Nacional Constituyente que llegaría para la paz del país. Y Rodolfo, y nosotros podemos, y el pueblo lo sabe, que instalándose en la Asamblea Nacional Constituyente, luego de la victoria de aquel domingo 30 de julio, llega la paz, sin duda alguna, a nuestro país. Vemos un lunes de esperanza, un lunes esperanzador, un lunes donde los jóvenes pudieron ir a sus escuelas, los muchachos y muchachos pudieron ir a sus universidades, el trabajador y la trabajadora pudo ir a su trabajo. Sin duda alguna, la Asamblea Nacional Constituyente, con la bandera de la paz, llega a nuestro país. Recordemos la instalación aquel 4 de agosto. Nosotros vimos, y el país vivió un escenario doloroso, cuando en el 2016 se instalaba la Asamblea Nacional, que llegó con mayoría opositora por un momento circunstancial que atravesaba nuestro país. Y recordábamos nosotros, y recordamos, cómo Henry Ramos Alú sacaba los cuadros del comandante Hugo Chávez y sacaba los cuadros de Bolívar y maltrataba un sentimiento que existe en los venezolanos, que es el sentimiento y el amor al comandante Hugo Chávez. Pero luego, un año después, nosotros vimos y vivimos en carne propia, y los venezolanos vivieron en carne propia, cómo el pueblo llegó a la Asamblea Nacional Constituyente con la espada desenvainada de Simón Bolívar, con los cuadros del comandante Hugo Chávez, y hoy podemos decir que al Palacio Federal Legislativo ha vuelto el pueblo, ha vuelto la soberanía popular y ha vuelto con la paz para garantizarle, por supuesto, el bienestar a todo el pueblo venezolano. Mira, nosotros hemos vivido, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente, procesos electorales constituyentes. Todos los procesos que hemos vivido electoralmente han sido constituyentes. El 2017 fue un año victorioso para nuestro país, fue un año de mucha conciencia, no solamente con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que luego la Asamblea Nacional Constituyente convoca unas elecciones para gobernadores y gobernadoras. Resultado, pues, 18 gobernaciones a favor de la Revolución Bolivariana, y luego convocamos un proceso electoral para las municipales, donde obtuvimos 308 alcaldías como mayoritaria el proceso revolucionario, los revolucionarios y las revolucionarias. Este año 2018 tenemos un nuevo reto, una nueva elección constituyente, que ha sido la convocatoria a unas elecciones presidenciales. Yo creo, además, de manera conjunta con nuestros gobernadores, con nuestro alcalde, y ahora eligiendo a nuestro presidente, en nuestro caso de los revolucionarios, eligiendo a Nicolás Maduro, nuestro presidente, a una reelección. ¡Vamos, Nico! ¡Allá arriba! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Hurra! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Volvimos a ganar, volvimos a triunfar. Somos la fuerza de la historia, enfrentado a todos los retos y desafíos. Somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente. El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 33.6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 393 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad número 5.892.464, postulado por las organizaciones con fines políticos PSUV, MSB, PCB, Tupamaro, PPT, MEP, MPAPC, Podemos, ORA, UPB, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo en las elecciones 2018 celebradas el día 20 de mayo 2018 para un periodo de 6 años de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, a los 22 días del mes de mayo 2018.
Aquí tengo la credencial oficial que me declara por voluntad democrática en acto constitucional de libres comicios celebrados el 20 de mayo pasado, presidente legítimo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. ¿Cuántos caminos nos traen aquí? ¿Cuántas luchas nos traen aquí? ¿Cuántos obstáculos superados? Un milagro nos trae aquí. Un milagro. Y el hacedor del milagro, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Dios, con su fuerza. Las fuerzas revolucionarias fundadas por nuestro comandante Chávez e inspiradas en Simón Bolívar, tenemos 19 años ganando de manera impecable elecciones de diversos signos en la democracia venezolana.